Bueno, acá estamos de nuevo en el medioevo peronista, lamentablemente, y estamos con un experto economista, joven, experto, talentoso, brillante, debo decir, un compañero del bloque, ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y hoy vicepresidente, así que es el que tiene que fumarse a Carlos Heller y recibir todas las inquietudes, las amables inquietudes económicas que llegan a la Cámara, impulsadas desde la pareja presidencial de la reina y el virrey. Estoy hablando de Luciano Laspina. Hola Luciano, es un gusto tenerte acá. Y me gustaría mucho que nos contaras, para empezar, lo más general. El gobierno acaba de aplicar un super cepo, un recontra cepo. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo ves la economía hoy? O para preguntarlo en términos más sencillos. ¿Explota? ¿No explota? ¿Cuándo explota? ¿A vos qué te parece? Hola Fernando, gracias por este encuentro. Bueno, yo creo que el gobierno sufre básicamente un enorme problema de confianza. Creo que las medidas, el camino que ha tomado el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gobierno, cuando al principio se prometía un gobierno moderado, que no repitiese la lógica política del kirchnerismo, con el paso de los días se vio frustrado. El presidente además se dio varios tiros en el pie con una sucesión de medidas que comenzó con el intento fallido de expropiación de la empresa Vicentín, el decreto de necesidad y urgencia que cambió el marco regulatorio de las telecomunicaciones como un método de coerción a algunos medios con intereses en ese mercado. Creo que ahora con el impuesto a los altos patrimonios, que es un impuesto básicamente a las empresas de capital nacional y extranjero, es un impuesto a la inversión, tal como está diseñado, son señales muy duras que terminaron por dinamitar la confianza en el gobierno. Como consecuencia de esto, más sumado a los enormes desequilibrios económicos que se generaron con la cuarentena eterna que generó el gobierno, que explicaron un desempleo que, por ejemplo, en el caso del Gran Santa Fe, trepó a niveles de la crisis 2001-2002, 20%, 19% en el Gran Córdoba, 18% en el Gran Rosario, 13,5% promedio a nivel país, pero en estos grandes, importantes aglomerados urbanos, un desempleo que solo se tenía registros en los peores momentos de la crisis de 2001-2002. En este marco político y económico creo que se entienden y se encuadran las medidas del cepo cambiario, que es básicamente frenar un drenaje de reservas que indefectiblemente iba a dejar al Banco Central en una situación crítica que lo iba a obligar a un salto devaluatorio desordenado, que el gobierno quiere evitar a toda costa. Y lo quiere evitar básicamente no porque esté preocupado por el futuro de la Argentina precisamente, sino más bien por su propio futuro electoral. La tesis del gobierno, básicamente creo yo, que ensaya es que la recesión puede ser explicable a los ojos de la sociedad por la cuarentena o por la pandemia, por decirlo de alguna forma, y que por tanto el gobierno puede encontrar una buena explicación para eso, pero no una buena explicación si ocurre un fogonazo inflacionario. Y me parece que ahí es la razón por la cual el gobierno quiere tratar a toda costa de evitar una devaluación. Las medidas generan un costo en términos de actividad, porque obviamente a la medida que uno genera más represión financiera, menor acceso a las importaciones, como necesariamente se va a ir dando en el tiempo, mayor brecha cambiaria, eso va a repercutir obviamente en el nivel de actividad y por tanto va a terminar perjudicando la estrategia del gobierno. Claramente, respecto al final de tu pregunta, claramente las medidas de represión financiera postergan en el tiempo una corrección cambiaria que a mi juicio ya es inexorable, porque este año el gobierno ha prácticamente más que duplicado la cantidad de dinero en la economía sin una demanda de pesos que la pueda absorber. Pero claro, lo hace al costo de amplificar los costos de salida, precisamente, digamos, ¿no? Esto me parece que es lo más
lo más dramático de la situación. El gobierno debería cuanto antes tomar medidas correctivas, que son dolorosas, pero que por lo menos ponen a la economía en un camino de equilibrio y no de divergencia como el que estamos entrando ahora. A pesar de las fuertes medidas de represión financiera, el Banco Central sigue perdiendo reservas, de modo tal que los tiempos se han ralentizado, pero no tanto. Y como digo, se hacen a costa de una mayor brecha cambiaria de corto plazo, que a la larga va a implicar una salida más dolorosa del esquema de super cepo que ha impulsado el gobierno la semana previa. Segundo punto que me gustaría que me ayudaras a dilucidar, que nos ayudaras a entender, se refiere a las cuestiones y a las iniciativas parlamentarias que hoy están impulsando desde el gobierno. Muy en particular, un presupuesto con unos números muy especiales, de los que supongo que nos vas a contar, y además con este impuesto a las grandes fortunas. ¿Es un impuesto a las grandes fortunas? ¿Es? Y si no es, ¿qué es? Entonces, contanos un poco, ¿qué opinás del presupuesto y con este impuesto supuestamente solidario? ¿Qué efecto crees que puede tener? La ley de presupuesto que presentó el oficialismo hoy, en el marco de esta inestabilidad e incertidumbre, es como escribir en el agua. Digamos, los supuestos macroeconómicos que pone el oficialismo, digamos, en esa ley, no tienen por detrás ninguna medida que le pueda dar sustento, digamos, ¿no? El ministro Guzmán argumenta la necesidad de trazar una suerte de puente hasta que vayan mejorando los fundamentos de la economía en el momento en el cual el gobierno retomaría un rumbo más racional para muchas de las medidas económicas que viene tomando. Pero lo cierto es que ese puente no hay ninguna medida ni sugerencia respecto a cómo se llega de un lado a otro de la orilla, o sea, cómo se construye ese puente hacia mejores fundamentos. ¿Por qué? Porque en la medida que uno no toma medidas, y más bien toma medidas en la dirección contraria, como puede ser reforzar el cepo cambiario, y eso lleva a más recesión y por tanto a menos recaudación y más déficit fiscal y por tanto a más emisión monetaria, eso amplifica los problemas hacia adelante, no, en lugar de acercarnos a las soluciones. De modo tal que, obviamente, una hoja de cálculo soporta cualquier proyección, digamos, si uno le pone los supuestos macroeconómicos, uno puede trazar cualquier escenario a futuro, pero no, lo que no tiene el presupuesto son medidas de política económica que puedan resolver la emergencia de muy corto plazo, que es una brecha cambiaria enorme y un banco central que pierde reservas, una inflación que comienza a acelerarse y un nivel de actividad que está muy deprimido y que difícilmente rebote incluso de la caída enorme que va a tener este año la economía si el gobierno no genera algún tipo de mejora en la confianza y sobre todo en el funcionamiento del mercado cambiario. No hay ninguna posibilidad de recuperación sin aumento de las importaciones, y no hay posibilidad de aumento de las importaciones sin mejorar la cuestión del funcionamiento del mercado cambiario. De modo tal que este presupuesto, te diría hoy, es prácticamente es eso, es un supuesto de macroeconómico a partir del cual se proyectan alguna serie de ingresos y una autorización al gasto que, por lo que vemos ahí, recae gran parte del esfuerzo fiscal en los jubilados y en el recorte de los subsidios que este año se dieron a las familias y a las empresas por la crisis sanitaria. No hay ningún esfuerzo de racionalización del Estado, no hay ningún esfuerzo de racionalización del gasto político, no hay ninguna priorización de objetivos en el presupuesto, y más bien hay un aumento de la recaudación tributaria que todavía ni siquiera considera la contrarreforma tributaria que tiene el gobierno en carpeta, que es básicamente retrotraer las reducciones de impuestos que se ejecutaron, mejor dicho, a fines del 2017 con la reforma tributaria del presidente Macri, que fue, creo que yo tenga memoria, la primera reforma tributaria que baja impuestos en Argentina después de muchas décadas. De modo tal que este es un poco el panorama en el cual estamos discutiendo. El gobierno no quiere plantear un plan, probablemente porque no lo tenga, probablemente porque las dificultades que haya que encarar requieren una valentía política que hoy el gobierno evidentemente no está dispuesto a afrontar. Creo que hay una estrategia de esperar la vacuna y apostar a que
la salida de la pandemia pueda generar un rebote automático de la economía y postergar todas las resoluciones para después de esa situación. El problema es que hablar del 2021 en un escenario tan crítico como el que hoy tenemos a nivel de funcionamiento del mercado cambiario, es la verdad que hoy por hoy es hablar de un largo plazo para el cual todavía falta mucho. Bueno, no parece un panorama sencillo, no parece un panorama de fácil resolución, pero te voy a hacer la pregunta inesperada, la pregunta maldita. ¿Qué harías vos? ¿Hay esperanzas de salir de esto? Y si hay esperanzas, ¿por dónde ir? Contanos. Yo creo que hay que hacer primero una caracterización histórica de dónde está parada hoy la política, la economía y la sociedad argentina. Mi impresión es que si uno mira la larga decadencia argentina del siglo pasado, la historia argentina puede explicarse por la sucesión de ciclos cada vez en niveles más bajos, de mayor pobreza, de intentos frustrados de salida del populismo. Una vez que el populismo se instala, eso genera un montón de condiciones económicas, sociales, estructurales en la política que hacen muy difícil revertirlo, digamos. Y en ese fracaso han coincidido gobiernos militares, gobiernos democráticos, en ese intento frustrado de salida del populismo, que muchas veces siembra las semillas para el retorno de las políticas populistas. Las semillas en términos de descontento social, básicamente porque obviamente las correcciones macroeconómicas, fiscales, tarifarias, a veces son muy dolorosas en términos sociales, que generan el descontento y por tanto la posibilidad política de retorno de los cantos de sirena del populismo, y a veces las condiciones materiales, como por ejemplo las correcciones fiscales que se hacen en esos intentos de salida, muchas veces le mejoran las cuentas fiscales y externas a los gobiernos que después asumen. Y me parece que en ese proceso Argentina ha tenido una larga decadencia en el siglo pasado. En la década del 90 comienza un intento, con algunos matices, de modernización económica y salida de la inestabilidad que había caracterizado la década del 70 y el 80, pero que había empezado a mediados de los 40, la larga historia de inestabilidad económica y política de la Argentina. Y que después de la caída de los 90, después de una fase exitosa que tuvo toda Latinoamérica, porque Latinoamérica también compartió esta misma maldición de los populismos, este ciclo de intentos frustrados de salida que después retorna el populismo y vuelve con más intensidad a aplicar las políticas populistas, lo cual agrava aún más las posibilidades para poder después revertirlo. Latinoamérica también estuvo en ese proceso, pero a diferencia de Argentina, después de finales de los 90, cuando todos los países latinoamericanos atraviesan procesos de crisis en esas reformas, básicamente comienzan con la crisis asiática del año 97, después siguen con la devaluación rusa del 98, y terminan, por ejemplo, aquí nuestros vecinos brasileños con la devaluación del 99. A diferencia del resto de Latinoamérica, que mantuvo gran parte de esas reformas de alguna forma modernizadoras y esos esfuerzos de estabilización, Argentina comparte junto con Brasil, Venezuela y en alguna medida Bolivia, un divorcio respecto al resto de los países de la región para alejarse de un conjunto de reformas modernizadoras y vuelve al populismo clásico. Y aquí fue el kirchnerismo, en Venezuela fue el chavismo, en Brasil fue no el primer gobierno de Lula, pero los siguientes, digamos, y sobre todo el de Dilma, que explican, no por casualidad, que cuando uno mira los países de Latinoamérica en los últimos 10 años, todos crecen con excepción de 3 países, básicamente, que están estancados. Obviamente el Estado fallido de Venezuela, que tiene una caída del 70% de su producto, lo podemos dejar afuera de la consideración, pero el resto de los 2 países de ingresos medios que se estancaron en una larga depresión económica en los últimos 10 años han sido Brasil y Argentina, que son países, Brasil lo hizo sin inflación, nosotros además le agregamos el componente inflacionario, esa inestabilidad grande que empezó allá por el 2005-2007, con inflaciones de 2 dígitos que nos acompañan hasta hoy.
Ese retorno a las políticas populistas nos pone hoy, como ha sido a lo largo del siglo pasado, en un ciclo de degradación, de retorno del populismo, en el cual yo creo que los 4 años de Mauricio Macri pueden inscribirse en esas experiencias de intentos fallidos de salida del populismo, nos retorna a un ciclo más perverso, digamos, ¿no? Esto es lo que algunos sociólogos llaman el populismo de segundo round, que es un populismo ya sin recursos, políticamente desgastado, socialmente conocido, digamos, tanto sus vicios como sus ventajas de corto plazo en términos de un intento distribucionista facilista, que muchas veces intentan los populismos a costa de sacrificar obviamente el futuro, la estabilidad de las cuentas públicas, la estabilidad del sistema previsional y sobre todo la estabilidad macroeconómica y la inflación. Entonces nosotros estamos en ese ciclo perverso, y para salir de ese ciclo perverso, que es muy difícil, se requiere obviamente un gran acuerdo político. Y creo que las lecciones de nuestros 4 años de gobierno, el gobierno de 4 años del presidente Macri, precisamente tienen que ser, en el campo de la política, a mi juicio, tienen que ser aprendidas. Y lo primero que yo diría es que se necesita una coalición política antipopulista muy amplia, con muchos sectores sociales, económicos y políticos que tengan un diagnóstico en común. Que no necesariamente piensen exactamente igual, pero que sí tengan como eje divisorio o como línea divisoria la diferencia entre el populismo macroeconómico o la administración racional de una economía, porque en definitiva eso es lo que está en discusión, con algunos matices que obviamente hay que incorporarlos a la discusión. Entonces, lo primero que yo diría es, se necesita una coalición antipopulista muy amplia, primera elección. Se necesita saber que ganar una elección no es un cambio cultural, no implica un aprendizaje social duradero que dé aval para esperar 4 o 5 años para que las cosas den resultado, porque eso no suele ser el caso en ninguna sociedad. Y tercero, y más difícil creo yo, necesitamos que de esa coalición antipopulista surja una alternativa opositora de centro racional que implique que cuando haya dificultades en el oficialismo que empuja las reformas, la alternativa no sea el retorno al populismo, sino un mejoramiento, un perfeccionamiento dentro del propio sistema antipopulista. Ahora bien, este es el marco político que se necesita, que obviamente no se va a dar con este gobierno, pero que es el que hay que crear cuando uno tenga que poner en marcha la salida del desastre que probablemente nos deje este segundo round al menos de este siglo, de populismo que estamos teniendo en la Argentina. Ahora, obviamente, la Argentina está en una depresión económica porque las bases del crecimiento económico han sido dinamitadas durante el kirchnerismo, y a pesar del intento de salida que hizo el presidente Macri, cuando uno mira la tasa de inversión en la economía, ni aún en los mejores años de gobierno del presidente Macri se pudieron recuperar los niveles previos al año 2005-2006, por decir algo, y la tasa de inversión viene cayendo en Argentina de manera sistemática en los últimos años. Tenemos que repensar todo el sistema económico, que yo lo caracterizaría básicamente con 3 elementos: el sesgo anti-exportador, el sesgo anti-inversión y el sesgo anti-empleo presentes en toda la estructura tributaria y regulatoria en los 3 niveles de gobierno. Para dar vuelta a esos 3 sesgos, que son los que impiden a la economía crecer, que son los que explican por qué tenemos cuello de botella en el sector externo, por qué el empleo hace 10 años que no crece, y más bien no solo no crece, sino que ha caído dramáticamente en los últimos 10 años, necesitamos precisamente un gran acuerdo político con estos ejes. Creo que hoy el sentido común de la sociedad empieza a darse cuenta que el modelo de toma y daca, de juego de suma cero, de porteños versus provincia, ricos versus pobres, sindicato versus empresas, campo versus industria, que es el que instaló el kirchnerismo, ese juego de suma cero redistributivo, es una máquina de generar pobreza, y es una máquina de generar conflictos políticos. Me parece que el sentido común de la población ya empieza a darse cuenta, y creo que una parte cada vez más importante de la dirigencia política, que aquí incluyo, creo, algunos sectores que
se sumaron al proyecto del Frente de Todos, imaginando que Alberto sería una suerte de puente con el kirchnerismo, de moderación, que pudiera frenar los embates del kirchnerismo. Ahora ven en Alberto la expresión del kirchnerismo clásico, están también entreazorados y preocupados viendo hacia dónde va la Argentina. Así que yo creo que, lamentablemente lo digo, deberemos atravesar tiempos duros, pero esperemos que esos tiempos duros sirvan para este aprendizaje social, que no necesita ser muy duradero, o sea, que necesita, ojalá sea duradero, pero que no necesariamente será duradero, pero que nos va a servir para instalar un debate que hasta hace poco era muy difícil de instalar en la Argentina. A tal punto que en el año 2015, el mandato social del presidente Macri era un mandato de cambio político más que de cambio económico, porque la crisis inherente a todo experimento populista no se había verificado en la realidad, digamos, ¿no? Y fue tan exitoso, entre comillas, el intento de evitar una crisis inicial por parte del presidente Macri, que eso lo que hizo fue simplemente postergar algunos años los costos de salida del populismo. Entonces, creo que esta vez la crisis la va a tener que afrontar, lamentablemente, el actual gobierno, y eso va a dar un plafón para un debate mucho más franco respecto a la necesidad de cambios políticos y económicos de fondo en la Argentina, que puedan justamente volver a la Argentina un camino de inversión, creación de empleo y reducción de la pobreza, porque de eso se trata en definitiva. Y lamentablemente creo que todavía habrá que atravesar tiempos duros antes de poder alcanzar este consenso social y político para encarar las reformas. Bueno, te agradezco muchísimo, Luciano, has sido muy claro, muy contundente. No sé si nos dejás muy tranquilos, pero nos dejás seguramente con un panorama más claro, más neto de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Te lo agradezco de corazón, te mando un gran abrazo y seguimos nosotros en el Medioevo Peronista.